Este canal fue creado principalmente para personas invidentes, débiles visuales y todos los que quieren disfrutar de un libro y no tienen tiempo de leerlo, pero sí de escucharlo. Todos los derechos son del autor. El Sol del Arcángel, de Nalini Singh, del Gremio de los Cazadores, capítulo 36. Arcángel Titus, te escribo con la fe de tu larga amistad con mi padre. Antes de dormirse, me recordó que el suyo era un vínculo que permaneció inquebrantable durante milenios. Ahora, inclino mi cabeza y pregunto si esa amistad podría extenderse a la tutoría de mi hijo. Sander aún no ha alcanzado la mayoría de edad, pero muestra signos de convertirse en un guerrero como su abuelo. Sería un gran honor si considerara tomarlo bajo su protección. Carta de Rohan, hijo del Arcángel Alexander, al Arcángel Titus. Capítulo 37. ¿Rohan? Te vi corriendo desnudo mientras eras un bebé, riendo como un loco todo el tiempo. He partido el pan contigo. ¿Por qué me escribes una carta tan formal? Envía a tu chico. Cuidaré al nieto de Alexander como si fuera mi propia carne y sangre. Carta del Arcángel Titus a Rohan, hijo del Arcángel Alexander. Capítulo 38. Titus se secó el sudor de la frente y miró la pila de cuerpos decapitados que habían debajo. Él y su gente habían seguido a un rezagado que los había conducido a un enorme nido de renacidos. Pero lo que le preocupaba era que el nido hubiera existido en primer lugar. Estos renacidos vinieron de alguna parte. Había un asentamiento por ahí que ya no tenía ciudadanos vivos, niños incluidos. Le rompía el corazón ejecutar al más pequeño renacido, aunque sabía que no estaban vivos en el verdadero sentido de la palabra. Eran repugnantes abominaciones de la vida, sin razón ni pensamiento. Nunca envejecerían, nunca entenderían el habla, el amor, la ternura o cualquier otra cosa que no fuera su voraz hambre de carne. Permitirles existir equivalía a asesinar a los niños que aún habían escapado del flagelo. Porque incluso en la hora más oscura, ángeles, vampiros y humanos, todos dudaban cuando se trataba de dañar a un niño. Y en esa vacilación podía caer un pueblo, ciudad o territorio entero. He enviado exploradores. Su segunda voz era sombría, el verde pálido de sus ojos en la carnicería. ¿Notaste los frascos que eran estos? Cuando Sadik, con los hombros anchos y el cuerpo tan grande como el de Titus, aterrizó junto a la pila, Titus siguió su ejemplo. Mira sus cuerpos, la falta de podredumbre. Sadik tenía razón. Bajo el tinte verdoso que comenzaba en el momento de la transición, estos renacidos se jactaban de los tonos rosados, marrones y negros de la carne, comunes entre los vivos. Algunas de sus heridas sangraban tanto rojo como verde negruzco. Él y sus escuadrones podrían seguir matando oleadas tras oleadas de renacidos, pero si las criaturas se multiplicaran así de rápido, perdería la mitad de la gente de su territorio antes de que lo hicieran. Sin embargo, ¿qué otra forma había? ¿Cómo estamos en el número total de tropas?
No hemos sufrido pérdidas hoy, pero nuestra gente está exhausta. El tono de Sadik fue brutalmente honesto. Vamos a empezar a cometer más y más errores en los próximos días. Titus lo sabía, pero todavía era difícil escucharlo tan claramente. Mientras consideraba todas las opciones posibles sobre cómo hacer descansar a sus tropas, su mirada se posó en la flecha de ballesta incrustada en el ojo de una criatura renacida. La cabeza del renacido, largamente separada de su cuerpo. En el eje del perno había un símbolo, una pequeña G dorada en un círculo. ¿Qué tan mala es la situación del gremio? El complemento africano del gremio de cazadores, esos mortales nacidos o entrenados para cazar vampiros rebeldes, se habían puesto del lado de Titus y luchado con su ejército. Como resultado, también sufrieron grandes pérdidas. No tan mal como esperábamos. La suciedad manchaba la piel pálida de Sadik y la cabeza bien afeitada, pero no estaba tan mal como podría haber sido. Al menos había escapado en su mayor parte de estar cubierto de fluidos de renacidos. Están al 60% de su capacidad, y de ellos el 20% están graves heridos, y aún se están recuperando. Eso significaba que, aparte de un pequeño número que dirigía las cosas de la parte superior, el 50% del gremio estaba luchando contra los renacidos en el suelo, mientras los ángeles de Titus luchaban desde el aire. Se le ocurrió que los cazadores, todos los cuales estaban entrenados en técnicas de rastreo y acostumbrados a trabajar solos, eran un recurso que podía usar con mucha sabiduría. «Limpia aquí», le dijo a su segundo, porque la mayoría de los renacidos se habían escabullido en sus agujeros bajo la brillante luz del día. «Necesito hablar con Yal». «Hoy está en la sede del gremio», dijo Sadik. «Algún día detrás tendrás que decirme cómo sabes todo lo que pasa con Narja». «Tentáculo, señor». Palabras secas, su expresión sin aparente humor. «Tengo tentáculos en cada rincón, grieta y guarida de sangre». Titus dio una palmada en el hombro de su segundo. Sadik era una de las pocas personas que no solo podía aprovechar toda su fuerza, sino que podía devolverlo al igual medida. Había una razón por la que habían estado combatiendo durante siglos. «Tu arcángel te agradece por tu diligencia». Fue entonces cuando el rostro de Sadik esbozó una sonrisa y también el de Titus, porque antes de señor y segundo eran amigos y lo habían sido durante más de 1 milenio y medio. Titus había conocido a Sadik antes de que su segundo conociera a Tanae, antes de que los dos tuvieran un hijo. Titus no entendía la relación de Sadik y Tanae tenían entre sí, y con su descendencia guerrera, pero como su segundo y su entrenador de tropas, era impecable en su dedicación. Dejando a Sadik en su tarea, Titus se dirigió al cuartel general del gremio, que estaba cerca del límite de Narja, y por lo tanto más cerca de él en este momento que su propia ciudadela. Situado en una antigua fortaleza de piedra, tenía un techo plano que permitía un fácil aterrizaje. El jefe del gremio, los apretados rizos negros de su cabello zumbaban cerca de su cráneo y su barba igualmente pulcra y precisa. Estaba allí, esperando para recibirlo. Algún explorador sin duda había avistado su aproximación y adivinado su destino. «Arcángel Titus», hizo una reverencia.
un hombre alto y delgado vestido con desgastados cueros de combate marrones, con una espada atada a un muslo y un pesado cuchillo en el otro. Pero a pesar de la reverencia, no había sentido servilismo en él. La reverencia de Yal utilizaba era una que Titus podría recibir de uno de sus generales. Algunos podrían decir que el mortal estaba siendo presuntuoso al actuar como si tuviera un estatus tan alto, pero los cazadores elegían personas fuertes para sus líderes, y Titus lo apreciaba por eso. Podía hablar con Yal como un guerrero y saber que su franqueza sería correspondida. ¿Hay algún problema?, preguntó el hombre, después de levantarse de su arco, el marrón dorado de sus ojos perforando contra el tono azul negruzco de su piel. No, dijo Titus, expuso lo que deseaba que hicieran los cazadores. Tus cazadores son un activo que no perdería. Dime si es un riesgo demasiado grande. ¿No quieres que ataquen a los renacidos? Solo que rastreen y localicen nidos para que los ángeles puedan atacar desde el aire para eliminar nidos enteros de un solo golpe. Titus asintió. Si se encuentran solos y renacen, pueden sentirse libres de eliminar al renacido, siempre que ese contacto no presente un peligro para sus propias vidas. En la actualidad, necesito menos cazas terrestres y más información. No muchos arcángeles hablarían con un cazador del gremio con tanta franqueza, pero Yal había luchado junto a Titus en el campo de batalla, resuelto e incansable. Titus sabía que, a pesar de sus intentos de mantener alejados de las amistades mortales, Yal era un hombre al que echaría de menos cuando el cazador dejara este mundo. Necesito usar mis recursos de manera más estratégica. De lo contrario, el renacido seguiría alimentándose de la gente de su tierra, diezmándola. Hemos estado reaccionando duramente demasiado tiempo, impulsados por nuestra falta de números y la forma en que los renacidos continúan engendrándose. Corta 1 y 2 parecían ocupar su lugar. Pero, de nuevo, no tiene sentido hacer esto si termino perdiendo una gran cantidad de luchadores altamente entrenados. ¿No será más peligroso que perseguir a un vampiro impulsado por la sed de sangre?, respondió Yal en su forma tranquila y pensativa. No enviaré a los cazadores más nuevos y menos experimentados, pero tengo un fuerte complemento de cazadores experimentados incluso después de las pérdidas de la guerra. El dolor talló profundamente líneas en la piel de Yal. Su serenidad se rompió en fragmentos bajo su peso. Los enviaré en varias direcciones, la mayoría hacia el sur, pero un grupo dedicado hacia el norte. Excelente. No podemos dejar que los rezagados en el norte continúen reproduciéndose, pero diles a los que van al norte que no se enfrenten ni siquiera con los renacidos solitarios. Es posible que Charisnon haya creado una nueva cepa limitada a esta región, y no conocemos todos los peligros posibles. Deben informarme directamente de cualquier avistamiento inusual. Una pequeña mentira, porque ni siquiera podía decirle a Yal sobre el renacimiento angelical. Algunos secretos eran demasiado mortales para cualquier mortal. Si un cazador se encontraba con un ángel infectado, Titus encontraría una solución. De todos los mortales del mundo, los cazadores del gremio eran los más acostumbrados a guardar secretos. Yal hizo una mueca. Otra nueva cepa.
Si tan solo el arcángel Charisnón hubiera usado su poder para crear curas en lugar de enfermedades. Puso una mano en la empuñadura de su espada. Me aseguraré de que mis cazadores sepan que su valor está en la información que envían, no en tomar medidas físicas. Buen hombre. Titus le dio una palmada en el hombro al otro hombre, cuidando su fuerza. Yal era mucho más fuerte de lo que su esbelta figura podría hacer creer en este oponente, sus músculos tensos bajo la impecable noche de su piel, pero todavía era humano para el arcángel de Titus. Si tus cazadores del norte se encuentran con otros mortales, pídeles que sean educados y compartan que les he encargado que te ayuden a cazar renacidos, añadió Titus. Ayudará a difundir la calma en este lado de la frontera. Charisnón dejó a su pueblo temiéndome. Una mirada penetrante en los ojos que a Titus le recordaba a la de un león. Todos los arcángeles crean miedo en los mortales. He luchado a tu lado, arcángel, pero si tus alas comenzaran a brillar, seguro que conocería el terror. Sí, pero algo de miedo es saludable y mucho de miedo es paralizante. Titus no deseaba una población acobardada y temblorosa. Deseaba una que respetara su gobierno sin dejar de creer y prosperar. Entendido, dijo Yal. Me aseguraré de que sepan que en esta tarea también son embajadores de tu reinado. Despegando después de un asentimiento, Titus se dio cuenta de que el líder del gremio ya estaba girando sobre sus talones para entrar, y sabía que Yal despacharía los primeros equipos en una hora. El hombre dirigía el gremio en parte porque era muy ordenado y práctico. También era la razón por la que se sabía que Sadik y Yal tomaban una copa o tres en ocasiones. Si Titus echara de menos a Yal cuando se fuera, Sadik lo lloraría profundamente. ¿Por qué mantienes esta amistad cuando sabes que no te causará nada más que dolor al final? Titus había preguntado antes de que él también comenzara a conocer a Yal como algo más que el líder del gremio. Con la cara de mandíbula cuadrada, no propensa a emociones fuertes, Sadik había dicho en voz baja: la misma razón por la que la pareja de mi hijo planta flores a pesar de que su muerte es inevitable. El corazón de Yal, su mente, no son menos valiosos por existir solo por un momento en el tiempo. Titus había pensado de esa manera cuando era joven, pero el dolor tras el dolor de perder amigos mortales había cansado esa parte de él. Esta guerra, sin embargo, había destrozado la hastiada distancia, y aunque seguía siendo cauteloso, se había vuelto imposible no volver a ver a los mortales como individuos. ¿Padre? El toque mental fue fuerte, porque Tanae tenía una de las voces mentales más grandes de su corte. ¿Tanae? Estoy en el aire dirigiéndome hacia la ciudadela. Aunque tenía la intención de seguir adelante. ¿Necesitas que aterrice? No, pero tengo buenas noticias. Su voz mental tenía un tono jubiloso que lo tenía preocupado por ella. Era una entrenadora brillante, pero el júbilo no estaba en su timonera. 7 escuadrones de relevo acaban de cruzar la frontera, cortesía del arcángel Alexander. Han aplastado el levantamiento vampírico de su lado y, por lo tanto, tienen la capacidad de ayudarnos. Titus quedó atrapado entre una explosión de alegría y un ceño fruncido. Por mucho que la ayuda fuera necesaria y le ayudara a descansar a sus tropas,
El protocolo era que Alexander hablara con él directamente sobre ello primero. ¿Y por qué su gente había dejado pasar a esos escuadrones en lugar de detenerlos en el bord? ¿O queridos ancestros invisibles? Se frotó la cara. ¿Quién está al mando de los escuadrones? Suri y Nala están al mando del conjunto. Sander es parte de uno de los escuadrones. Sus hermanas y el querido nieto de Alexander, ambos indicadores tan claros de amistad que no era de extrañar que los hubieran saludado al otro lado de la frontera. Por supuesto. Alexander probablemente también se estaba riendo mucho al enviar a las gemelas a perseguirlo. Él frunció el ceño. ¿Qué tan distantes están? Pueden llegar en 3 días si lo deseas, pero Suri ha preguntado si quieres que limien renacidos a mitad que se muevan. Están bien equipados para hacerlo. Se encontró sonriendo al pensar en el semblante feroz de su hermana y el amor igualmente feroz a pesar de la seguramente agravación que se avecinaba. Sí, el norte tiene una infestación, más pequeña que la nuestra, pero mortal de todos modos. Pero dile que envíe 3 escuadrones hacia adelante para que podamos usarlos para descansar a nuestras propias tropas en este lado. Entendido. Cuando Tanae cayó, Titus se permitió respirar profundamente y exhalar. 7 escuadrones de élite adicionales, porque sus hermanas no mandarían nada menos. Bien podrían cambiar el rumbo a su favor. Casi en su ciudadela a estas alturas, con el sol de oro líquido a su alrededor, buscó otra mente. ¿Sigues en la fortaleza de ese bastardo? Sí, dijo una voz tan fuerte como la de Tanae, aunque de diferente timbre y resonancia. Titus sobrevoló su ciudadela, siguió su camino. Cuando aterrizó en el patio interior de la fortaleza de Charisnón, de mal humor, primero saludó al guardia exterior, luego se quitó la armadura sucia y hundió la cabeza bajo una tubería de agua externa escondida en una esquina. Cualquier lugar que esperara que los guerreros entraran y salieran de forma regular tenía tales áreas. También usó el agua para lavar el sudor de la mitad superior de su cuerpo, así como cualquier fluido renacido que se hubiera metido debajo de su armadura. Sus pantalones eran una causa perdida, pero también se lavó las botas, dejando su armadura cuidadosamente apilada a un lado, para recogerla más tarde. Se puso en contacto con Kiama para averiguar la ubicación exacta de Shireen. Le tomó menos de 2 minutos llegar hasta ella. Los rayos del sol del mediodía caían sobre su cabello mientras estaba sentada en un gran escritorio. Sus alas flotaban con gracia a ambos lados del respaldo de la silla. Parecía etérea, una criatura de otro mundo. Luego levantó la cabeza y arqueó una ceja. ¿Estás intentando golpearme con tu mirada? Entrando a zancadas en la habitación, seguro de que ella había tomado aliento un momento antes de hablar, él puso sus manos en sus caderas para que ella pudiera admirarlo más plenamente. Cuando ella no se derrumbó al ver su belleza masculina, él frunció el ceño y miró a su alrededor todos los volúmenes encuadernados. ¿Qué? ¿Mi enemigo escribió sobre sus grandes hazañas y hechos heroicos? Odiaba que ella se viera tan a gusto aquí, en un lugar al que rara vez se aventuraría. Tenía una enorme biblioteca en su ciudadela, pero era para eruditos y los demás miembros de su personal interesados en actividades académicas. Titus sabía que era inteligente, pero nunca se había sentido cómodo en el mundo de los libros y el aprendizaje.
¿Lo conocías bien? El tono de Shireen era seco. Porque sí, esta es su historia. Asombrado echó un segundo vistazo a la habitación y notó las filas y filas de volúmenes. Al final, su imparcialidad innata le hizo dar un gesto de reconocimiento a regañadientes. Sharisnon era un furúnculo en la pata trasera de un cerdo salvaje y rabioso, pero tenía determinación, un cierto tipo de agallas, si logró mantener esto durante toda su vida. No puedo evitar agregar: es patético que luego haya decidido gastar su fuerza de voluntad en fabricar enfermedades. Creo que encontré algo. Susurros de sonido. Sus alas se posaron mientras se levantaba. Se volvió y la vio caminar hacia él, una mujer pequeña hecha de luz, pero con una columna que era una barra de acero. Esta mujer no se doblaría excepto por su propia voluntad y definitivamente no se rompería. Se detuvo tan cerca de él que sus alas casi se tocaron y extendió un diario abierto en una sección específica. Arrancando su mirada lejos de la suavidad de su piel y su atención del calor de su cuerpo, tan peligrosamente cerca del suyo, bajó la mirada a la pulcra letra del libro. Parecía familiar de una manera vaga. ¿Cuál es el idioma? Podía hablar muchos de ellos, pero tenía más conocimiento de la versión hablada que de sus formas escritas. Oh, te pido disculpas, Titus. He estado tan metida en esto durante horas que olvidé que es una lengua muy específica, hablada por aquellos que crecieron en un enclave en el Nilo. Titus pensó en retrospectiva, pero luego dijo una línea. ¿Es así? Una mirada de agradecimiento en su rostro mientras asentía. ¿Dónde lo aprendiste? Él puso los ojos en blanco. Su mirada de respuesta fue muy satisfactoria. Ahora sabía cómo se sentía él. Esa llaga supurante de un arcángel era mi enemigo, dijo. Por supuesto que aprendí todos los idiomas en los que él podría dar órdenes en el campo. Le había pedido a un erudito guerrero que rastreara a un ángel amigo de Titus que conocía esa lengua oscura. Luego había estudiado con ese ángel hasta que conoció a su maestro para decodificar cualquier documento que sus espías recogieran en el mismo idioma. Titus podía leer el idioma, pero era mucho más lento que un experto. ¿El sarcasmo no te sienta bien, Milord Titus? Sabía que ella había usado esa dirección solo para irritarlo, así que dijo: No soy más que tu sirviente, mi Lady Colibrí. Los dos se miraron el uno al otro, pero debajo de la grabación había un fuego que hizo que el pulso de su garganta se acelerara y su polla comenzara a endurecerse. Él y Shireen también lucharían juntos en la cama, y sería aún más satisfactorio que esta pequeña batalla. Levantó la mano para pasar los dedos por la fina línea de su mandíbula. Hasta aquí los capítulos 36, 37 y 38 de El Sol del Arcángel. Gracias por escucharme.